Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este cuarto ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En este cuarto ciclo del 2024 abordaremos sobre la gestión de la investigación y descubriremos los beneficios de una gestión eficaz de investigación en las universidades y también aprenderemos cómo esta inversión estratégica puede generar grandes ventajas a futuro. En las próximas semanas hablaremos sobre las estrategias para una correcta afiliación institucional, también sobre cómo revolucionar la gestión investigativa y el papel de las CRIs, la importancia que tiene el capital humano como clave de éxito, y cerraremos el ciclo hablando sobre el futuro de la investigación en el Perú. Bueno, como ya hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y de hecho Conectados fue convertirse en un canal para cumplir este objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre el impacto de la investigación en la educación superior universitaria y en este espacio nos acompaña Josmel Pacheco, a quien agradecemos por su participación y hablaremos sobre cómo la investigación en las universidades impulsa la motivación, impulsa la innovación para la enseñanza, fortaleciendo la reputación institucional, atrayendo talento y financiamiento. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es médico veterinario de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión de información y del conocimiento por la Universidad Paul Valéry Montpellier 3 en Francia. Es candidato a doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid en España. Calificado por CONCITEC en el nivel distinguido en el registro RENACIT. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, búsqueda de información, evaluación de la producción científica, acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, cienciometría, altmetría y visibilidad académica. Ha publicado 67 artículos científicos en revistas indizadas, 2 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 69 conferencias internacionales. Es responsable actualmente de indizar 6 de las 14 revistas peruanas en Scopus, 7 de las 16 revistas en ESI Web of Science y 4 en Inbase. Trabaja actualmente en la Universidad Científica del Sur como investigador y como especialista en investigación en la DIGESU en el Ministerio de Educación. Por favor, ya saben, a todas las personas que quieran obtener una constancia de participación, ahí en la caja de comentarios de Facebook Minedu y Facebook Pereduca, tienen el registro de asistencia. Para las personas que quieran obtener esa constancia, simplemente deben completarlo. Y ya saben que son, como mínimo, deben completar 4 de los 5 registros para obtener esa constancia. Ahora, sin más, muchísimas gracias por la espera. A las personas que se han ido conectando, muchas gracias, Jormen, también por la paciencia. Y te damos el pase para desarrollar esta presentación. Listo, buenas noches. ¿Me confirman que me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha. Entonces voy a comenzar compartiendo la pantalla para empezar con la jornada de hoy. Y listo. Bueno, como bien Fernando ha mencionado, hoy día vamos a conversar un poco sobre el impacto de la investigación en la educación superior universitaria, ¿no? Ya me presentaron, soy especialista en investigación para la atención de universidades públicas. Mi nombre es Josmel Pacheco. Básicamente hoy día vamos a tocar varios puntos. Voy a tratar de ampliar este abanico de posibilidades que hay sobre la universidad y la investigación. Voy a hablar un poquito de la investigación formativa, diferenciándola de otro tipo de investigación, porque hay algunas universidades que incluso cuando consultan confunden un poco los términos, pero nunca es tarde para poder corregir algunas cositas o ajustar, ¿no? Hablar un poquito de internacionalización y sobre todo dentro de la internacionalización, cómo la movilidad se vincula con la investigación, el gran impacto que hay o el tema que se habla sobre el impacto de la investigación. Es un tema que a muchos también les apasiona y buscan, por ejemplo, algunas universidades el impacto social, aparte del económico y otros tipos de impacto, el tema de habilidades en investigación, que es muy importante para que nuestros alumnos y nuestros docentes fomenten o colaboren en este aspecto también, ¿no? Algo que
La gente se olvida que es importantísimo el capital humano. Por tanto, las habilidades de investigación están dentro del capital humano que va a hacer que nosotros, como autoridades o como gestores, tengamos masa crítica para poder desarrollar investigación. Asimismo, temas administrativos como elección de la revista de manera muy tangencial, filiación institucional, porque sirve mucho para el tema de la gestión de investigación, y factores que favorecen la investigación. Dicho esto, yo siempre bromeo con algunas diapositivas con respecto al café. Yo, la verdad, desde que empecé a hacer estancias de investigación, me enseñaron escribir, café, saborear y escribir nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena costumbre porque ya está demostrado, ¿no?, que el café de alguna forma favorece la concentración y permite enfocarte en este proceso. Bueno, la Universidad de la Investigación. La investigación permite estimular en los estudiantes y en los docentes la actitud crítica y reflexiva. Es algo que también nosotros debemos cultivar. No solamente obedecer o escuchar, sino también de alguna forma intervenir para poder dar a conocer nuestra voz, siempre con educación, obviamente, ¿no? Siempre me han enseñado, bueno, me enseñaron en la universidad que en la academia no se pelea, se discute, ¿no? Se discuten ideas y se mejora sobre todo, ¿no? Enseñar e investigar es un proceso bastante complejo que sobre todo implica estas prácticas de producir conocimiento nuevo y sobre todo algo que también hay que ver, que enseña a producirlo. Hay que enseñar a producir ese conocimiento nuevo de manera de que nosotros cumplamos con nuestra labor de docentes, ¿no? El artículo 48 de la ley universitaria, en el capítulo 6, investigación, menciona que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad. Por tanto, todos aquellos que trabajamos en una universidad debemos desarrollar investigación en todas sus formas. O sea, no solamente es publicar artículos, está también la investigación formativa, la asesoría de tesis, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de investigación, entre otras actividades que están inmersas dentro de este tema, ¿no? Y el producto de esta investigación es la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías cuando se logre hacer eso, ¿no? Ahora, mucho se habla, y esto es una diapositiva actualizada, mucho se habla de que hay algunas áreas de la ciencia que el Perú, que los peruanos, que los docentes investigadores o los docentes del Perú, de universidades peruanas, no están muy favorecidas. A ver, la principal área del Perú en la que publica en el año 23 es Life Science and Medicine, o sea, salud. La segunda área es ingeniería y tecnología. La tercera es ciencias sociales, ojo. La cuarta es ciencias naturales y la quinta, que ahí sí está bastante bajito, es artes y humanidades. Ojo, que muchas personas, no sé si han escuchado esta frase donde dicen que las ciencias sociales están olvidadas. No necesariamente, ¿no? Hay personas que publican en ciencias sociales, pero unidas a psicología, unidas a medicina o a otras áreas, ¿no? Esa sería la recomendación. Sin embargo, cuando uno ya no ve temáticas, sino ve el tipo de universidad, cuando comparas universidades públicas versus universidades privadas, lamentablemente las universidades privadas tienen mayor cantidad de publicaciones. Eso también se traduce en calidad en algunos casos, ¿no? Pero solamente lo coloco esta diapositiva para que se vea cómo es que las universidades privadas, de repente con menos presupuesto que las públicas, tienen mayor producción. La recomendación que siempre se da es que uno de alguna forma busque sinergia con sus pares, ¿no? No necesariamente son competidores, sino yo creo que podrían unirse para poder desarrollar mejor y mayor investigación. Con respecto a investigación en las condiciones básicas de calidad, muchas universidades se licenciaron con el modelo 1, la 054 en el 2017, ¿no? O sea, eran condiciones básicas, como se dice, ¿no? Luego una modificación, la 043, que le llamamos modelo 1.5, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, normativamente habían o hay 27 documentos, más o menos, que tienen que ver con investigación.
Ahora, bueno, en el 2021, no ahora, en el 2021 la 032 sacó el modelo 2.0 que era para la renovación del licenciamiento, ¿no? Cuando ustedes como universidades se licenciaron, tuvieron que cumplir ciertas condiciones. La idea es mantenerlas. Entonces, por ejemplo, después que has cumplido el modelo 1, deberías cumplir el 1.5 para llegar al modelo 2. No todo es paulatino, no se da un salto de un lado para otro, ¿no? Y solamente a modo de ejemplo, el indicador 24 del medio de verificación 2 tiene 16 reglamentos, 16 documentos que ayudarían mucho o que ayudan mucho, porque la mayoría de universidades lo tienen, que ayudan mucho a mejorar o mantener esta gestión de investigación en las universidades. Y estamos hablando de reglamento de movilidad, por ejemplo, para alumnos, reglamento de subvenciones, reglamento de grupos de investigación, directiva de apoyo a publicaciones. Ahí yo agregaría también de repente una directiva de filiación institucional, entre otras directivas. Todo esto que estoy diciendo, ¿para qué es? El detalle de una buena gobernanza de una universidad para tener investigación de calidad, hay que tener la documentación necesaria para poder dirigirla, ¿no? Entonces, si yo no tengo un reglamento de proyectos de investigación, no puedo lanzar una convocatoria de proyectos, porque si no, sería demasiado abierto. Entonces, yo como investigador digo, bueno, no me establecen los parámetros, yo tengo libertad de hacer todo. Y eso no existe realmente, ¿no? Porque uno se guía por las reglas. Ahora, con mucho interés he leído un artículo del año 2024 donde se habla sobre la experiencia de la producción académica de docentes universitarios peruanos en el contexto del capitalismo académico, ¿no? Este artículo del doctor Cuenca habla, por ejemplo, de que ha aumentado el número de publicaciones y él hipotetiza también, ¿no? Que podría deberse a la promoción de investigación y los incentivos. Llámese incentivos, por ejemplo, a que haya mayor convocatoria de proyectos o una gobernanza más ordenada. Los docentes investigadores experimentaron muchas demandas de aumentar la producción académica. Ustedes saben, con el tema también de evaluarse como RENACIT, algunos sintieron la presión de poder ser visibles en este aspecto, ¿no? Y lo que falta, realmente, que no lo dice aquí necesariamente en este artículo, falta formación de capacidades, que es algo que el Ministerio de Educación de alguna forma con estas charlas está de alguna forma cumpliendo con parte de, ¿no? Aunque cada universidad es responsable de la formación de capacidades de su capital humano. Vayamos a investigación formativa. Hay que diferenciar investigación formativa de los otros tipos de investigaciones, ¿no? La investigación formativa es enseñar a partir de procesos de investigación y está hecho para alumnos. La formación en investigación está hecha para investigadores nobles, jóvenes o incluso uno que tiene cierta experiencia. Nunca está de más seguir aprendiendo. Y luego está la investigación científica, que necesariamente está hecha para resolver problemas, generar nuevo conocimiento, entre otras, ¿no? Aquí yo he puesto mayor texto del que estoy hablando para que cuando ustedes, cuando termine o concluya esta charla o este seminario, ustedes pueden tener un poquito más de información, ¿no? Como he mencionado, la investigación formativa se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es formar estudiantes, por eso es formativa. Se lleva principalmente en el aula y yo creo que el principal ejemplo de la investigación formativa es la tesis, ¿no? Ahora está apoyar la investigación formativa, ¿no? Y no necesariamente busca generar nuevo conocimiento. El objetivo, como ustedes saben, de generar tesis o desarrollar una tesis con un alumno es que el alumno aprenda el método científico. A diferencia de la formación e investigación, está orientada a capacitar individuos en las habilidades y conocimientos para llevar a cabo investigaciones. El objetivo es desarrollar investigadores competentes, o sea, desarrollar competencias y sobre todo, por ejemplo, en el tema de proyectos de investigación. Se realiza en contextos determinados como posgrado, talleres de investigación y seminarios, ¿no? Y está dirigida, como he mencionado, por ejemplo, a investigadores nobles, a futuros investigadores y profesionales que van a desarrollar investigación en la universidad. Ahora, en formación e investigación, ¿qué es lo que debe hacer uno como universidad para con los docentes
y qué debe hacer un docente para mejorar estas capacidades. Primero, capacitarse en escritura científica, por ejemplo. Luego de eso, capacitarse en el proceso editorial, en gestión de filiación o gestión institucional. Hay que ver este tema, también, porque no simplemente es postular una revista, sino también es saber cuál es el proceso de todo esto, ¿no? La gestión de la afiliación es importante porque yo no puedo colocar cualquier nombre a la universidad. La universidad tiene un nombre propio. Luego de esto, postular a fondos, que es importante, ¿no? El tema de fondos concursables o grants, que es algo que todos nosotros deberíamos postular al menos alguna vez, ¿no? Luego, fomentar la colaboración internacional, ¿no? El tema de cuando uno ha estudiado pasantía, estancia, posgrado, un seminario, un congreso, uno conoce gente afuera. Es muy positivo viajar para poder conocer otras realidades y a partir de eso colaborar. Es importante fomentar la colaboración internacional. La participación en eventos científicos, como he mencionado hace un momento, crear redes de colaboración. Primero creas tu grupo, creas tu semillero y a partir de eso generas una red, ¿no? Y como producto de todo esto, los convenios de cooperación, que al final es la forma de alguna forma, concretizar todo este trabajo que uno hace, porque es un trabajo también el ir a eventos científicos, sobre todo el asistir a eventos o estar en pasantías o estancias, favorece mucho también el desarrollo de capacidades y voy a hablar también de ese tema. Ahora, con respecto a investigación formativa, para el caso de alumnos, hay que comprometerse con la tesis. Obviamente uno, siempre cuando empieza a hacer la tesis, dice que va a hacerla, pero nunca lo hace. Siempre estoy haciendo, siempre lo hace en gerundio, ¿no? Hay que crear grupos de investigación, hay que estar dentro de los grupos, el alumno debe participar. Y si la universidad tiene programas de mentoría, esto es lo más positivo o lo que tiene evidencia científica que funciona. Yo, por ejemplo, soy producto de una mentoría. A mí me acogieron desde el 98 hasta el 2019, por decir, ¿no? En formación de gestión de investigación. Apoyo a las iniciativas de alumnos. El alumno puede tener una idea interesante, pero nosotros como docentes debemos moldear, ¿no? Porque tenemos más experiencia que ellos, ¿no? Y alentar la participación de que estos alumnos también vayan. Entonces, investigación formativa. La tesis es lo más conocido, pero también es la participación del alumno en proyectos de investigación, en grupos de investigación, en semilleros de investigación, en la participación de alumnos en congresos, entre otras, ¿no? Como acabo de mencionar, creo que acaban de preguntar algo parecido. Ahora, se ha hablado mucho este año sobre internacionalización. Yo solamente voy a hablar una de las aristas de internacionalización que tiene que ver con la investigación, es la movilidad e investigación. Existe mucha evidencia, si se dan cuenta, y lo he mencionado varias veces, yo todo lo que hablo aquí está basado en evidencia científica, están los artículos colocados en la parte de abajo para que ustedes puedan verificar. La movilidad entre universidades puede mejorar la investigación al aumentar las publicaciones del investigador en un 32% y de las citas, o sea, el impacto en más de un 60%. ¿Eso qué quiere decir? De que si tú te mueves de un lugar a otro, tu probabilidad de que publiques más es positiva, ¿no? Efectos positivos de la movilidad se observan entre las personas que se desplazan de una universidad a otra, ¿no? Yo he tenido la suerte de postular a movilidad internacional y la verdad siempre es bueno salir de tu estado o de tu sitio de confort y ver otras realidades, ¿no? Y eso ayuda bastante también. Ahora, no es lo mismo movilidad internacional que movilidad nacional, ¿no? Hay un aumento de la producción científica y hay un aumento de la exposición internacional. Encontraron, por ejemplo, Grochoki y Cabello, encontraron que los académicos con experiencia internacional tienden a ser más productivos y al menos eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en mis profesores de la universidad, ¿no? La mayoría ha salido al extranjero y es común, ¿no? Es muy común que los docentes publiquen, ¿no? Ahora, la movilidad internacional no solo favorece
en el tema de cantidad de producción científica, sino en el desarrollo de habilidades lingüísticas y redes de colaboración. ¿Qué significa eso? Que si tú estás yendo a un lugar que de repente hablan español nada más, te vas a aprender también de la cultura, o si hablan inglés vas a desarrollar o vas a mejorar en el tema de un idioma, un segundo idioma. Las redes de colaboración es algo bastante obvio, pero a veces no es tomada no es tomada en cuenta, o no son tomadas en cuenta porque es plural, ¿no? Entonces, el tema del capital social, que es importante, el capital social vale más que el capital monetario, ¿no? Ahora, según Rostan, en el 2014, la movilidad internacional mejora las habilidades lingüísticas y amplía las redes de colaboración. Y eso lo ve cuando, o lo ven cuando ustedes quieren postular un fondo externo y han tenido movilidad internacional, pueden llamar a sus colegas de afuera para poder participar en ese fondo, ¿no? Y la movilidad nacional no se queda atrás, ¿no? La movilidad nacional puede tener un impacto positivo en la productividad al exponer a los académicos a diferentes entornos, ¿no? Si yo de repente, yo que soy veterinario, de repente colaboro en un proyecto de forestry, ay, me olvidé la palabra en español, pero imagínense que yo colaboro, por tanto también me reta a leer o a mejorar mi conocimiento sobre cierta área, ¿no? Ahora, cuando han comparado la productividad entre académicos móviles y los inmóviles, o sea, los que se han movido internacionalmente o nacional y los inmóviles, han demostrado que existen diferencias significativas en la productividad entre académicos con experiencia internacional y aquellos sin dicha experiencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es positivo que tanto los alumnos, por ejemplo, con la 010 se está fomentando el tema de la movilidad en alumnos para que vayan de pasantías, estancias, para que hagan sus tesis. Y en el caso de los docentes existen los viáticos y la movilidad propiamente dicha que permiten que cada uno de ellos vaya a un lugar distinto a la universidad a aprender, por ejemplo, una metodología o a mejorar ciertas habilidades. Impacto de la investigación es algo que desde hace mucho tiempo se habla. Yo trabajé hace bastante tiempo antes de trabajar en San Marcos, después de trabajar en San Marcos, disculpen, trabajé en una universidad privada que se hablaba mucho del impacto. Yo me obligué a leer un poco porque yo más me dedico a la bibliometría, que es el impacto académico, propiamente dicho, basado en citas. Pero al momento de leer me di cuenta que había un impacto socioeconómico, un impacto político, y ahora he leído un poco más y hay muchos más impactos, ¿no? Incluido el impacto social. Esta foto no me acuerdo de dónde la saqué, lamentablemente no tengo la referencia, la he estado buscando, ojalá le encuentre la referencia, pero para hablar básicamente de impacto de la investigación se refiere a la influencia que los resultados de investigación tienen en la sociedad, en la economía, en la política y básicamente en el conocimiento, en el incremento de conocimiento académico, ¿no? Este concepto o el concepto de impacto de investigación ha ganado mucha importancia en los últimos años debido a la demanda de rendición de cuentas. ¿Qué has hecho con el dinero que te he dado para el proyecto y qué resultados tienes? Ojo, no todo es impacto académico como algunos puedan pensar. No solamente es publicar el artículo. Hay áreas de la ciencia que no necesariamente publicas un artículo, puedes publicar un capítulo de libro o de repente un documento de divulgación o de repente otro tipo de resultado que la universidad crea conveniente, pero la universidad tiene que normarlo. La universidad tiene que decir, esto es lo que yo creo que debes hacer. Y el docente o el investigador de alguna forma hace suyo eso y aparte de lo que dice la universidad, complementa obviamente con el conocimiento que tiene. Existen diferentes tipos de impacto en la investigación. Está el impacto académico, el impacto social, el impacto económico, el impacto en políticas públicas, el impacto educativo y el impacto institucional. Empecemos con el impacto académico. Básicamente es el avance del conocimiento en las diversas disciplinas, es aumentar la cantidad de artículos en revistas revisadas por pares, no es cualquier cosa, y en la presentación de conferencias académicas, como lo hacen normalmente en ingeniería, por ejemplo, ¿no? Las universidades actúan como centros de formación para futuros investigadores. Nuestra labor como universidad es el de formar gente. Ojo, y la función del último año, por ejemplo, en investigación formativa, es que el alumno desarrolle las habilidades para poder salir y saber el método científico.
sobre todo adquirir habilidades de investigación, sentido de curiosidad, por ejemplo. El impacto social que todo mundo, yo pienso que es el eslabón perdido, digo, todo mundo desea, es básicamente mejorar la calidad de vida. Yo he tratado de poder acercarme un poco al impacto social a través del análisis de la producción, alineándolo a los objetivos del desarrollo sostenible. Me parece que es un proxy interesante, ya que toda la producción científica debería estar alineado a algo palpable. Por ejemplo, disminuir la pobreza o el hambre o de repente la equidad, entre otras cosas, ¿no? La educación y la conciencia pública pueden ser utilizados para educar al público y aumentar la conciencia sobre temas importantes, ¿no? Y la idea también es difundir y comunicar los hallazgos a públicos no especializados. Hay diferentes formas de medir el impacto social. Lo que yo le he dicho de los objetivos del desarrollo sostenible es un proxy, que estoy en eso todavía. Acabamos de publicar, bueno, acabamos de terminar un artículo, espero de acá unos, calculando, 6 meses se publique, porque también saben de que uno termina el artículo y no se publica al mes, ¿no? Creo que ya sí, lo vamos a enviar esta semana y espero que unos 6 meses después de la revisión por pares se publique, ojalá. El impacto económico, que es uno de los impactos que también es muy conocido, sobre todo las universidades son a menudo incubadoras de innovación y tecnología, desarrollando nuevas soluciones que pueden ser comercializadas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema de la incubadora de empresas. La investigación también puede generar empleo y contribuir al desarrollo económico de la región, sobre todo cuando crean startups y la colaboración con empresas locales, lo que le llamaban en el 96, 97 la triple hélice, ¿no? Ahora, impacto en políticas públicas, incluso también estamos en borrador todavía, en una también vinculación entre producción científica y cómo estas influencian en las políticas públicas. Básicamente, la investigación universitaria puede influir en la formulación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, demostrar que de repente hay ciertos incentivos que no son positivos. ¿Cómo yo demuestro eso? Porque puede haber de alguna forma, una buena iniciativa por parte del gobierno de dar cierto tipo de incentivos, pero de repente se detecta que no es positivo, pero con evidencia. Entonces, uno a través de la investigación también puede colaborar con ese tipo de políticas públicas, ¿no? Evaluación de políticas, las universidades evalúan constantemente la evaluación de estos documentos, ayudando a determinar la efectividad de las mismas, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, que se use la bibliometría en Reino Unido para de alguna forma modificar los documentos de acuerdo a la evidencia, o también a través de la experimentación, ¿no? Hay ensayo-error. El impacto educativo, hay una mejora en la enseñanza, está ampliamente demostrado de que cuando tú haces investigación enseñas mejor, ¿no? Porque enseñas a través de la experiencia. Por ejemplo, mis profesores de la universidad hablaban de sus proyectos de investigación en clase. Entonces, cuando nos tomaban examen, las respuestas no estaban en los libros, sino en lo que este docente había hablado en clase sobre un proyecto que todavía no tenía artículo y que todavía no había sido publicado. Entonces, es muy positivo de que el docente realice investigación, pero que va a mejorar la investigación, la enseñanza. Muy aparte de eso, la consecuencia es la formación del capital humano. Entonces, el capital humano es algo que nosotros en la universidad debemos cultivar, tanto alumnos como administrativos como de docentes, porque son todas aquellas habilidades, ¿no? Habilidades importantes que los alumnos deben tener y los docentes también. Imagínense un docente que no tenga capacidad de comunicación fluida. De hecho, eso se cultiva, no es algo que necesariamente uno nazca con eso, simplemente uno ve y dice, bueno, no sé hablar en público, me matriculo en un curso o algo así y a partir de eso voy mejorando. El impacto educativo también está el desarrollo de habilidades críticas y sobre todo en los alumnos el fomento de la curiosidad intelectual, ¿no? Algo que debemos cultivar dentro de nuestros alumnos, dentro de nuestra clase, el hacer preguntas y desarrollar espíritu crítico, ¿no?
Ahora, lo que he mencionado anteriormente también tiene que ver con habilidades de investigación, porque son un conjunto de competencias esenciales para llevar a cabo investigaciones académicas y científicas. Ojo, ahí la teoría lo diferencia, ¿no? Sobre todo la evidencia científica habla sobre research skills como habilidades de investigación, así lo llaman. Y no estoy hablando solamente de estudiantes, o sea, no estoy hablando solamente que el alumno debe aprender, no, el docente también, ¿no? Porque nosotros estamos en constante cambio, estamos constantemente aprendiendo. Y algo, por ejemplo, que yo de alguna forma he estado desarrollando es el tema de la alfabetización informacional, término que en algunos países no les gusta, pero yo me voy alfabetizando todos los días. En realidad voy leyendo nueva información. Para esta presentación he tenido que volver a leer también y he corregido ciertas cosas que yo de repente el año pasado decía y ahora me doy cuenta que estaba equivocado y ahora lo corrijo, ¿no? Ahora, con respecto a habilidades de investigación, se pueden dividir en varias. Habilidades técnicas, por ejemplo, el uso de recursos de biblioteca, el análisis de datos, la escritura técnica, algo que hay que cuidar mucho en el tema de escritura técnica, porque con el uso de la inteligencia artificial, algunos de nuestros alumnos están reemplazando el tema de la redacción por poner sus textos en ChatGPT y básicamente corregirse. La escritura científica, la escritura técnica se aprende a lo largo de los años y es algo que nosotros debemos cultivar en nuestros alumnos. Por ejemplo, podríamos de alguna forma desarrollar que hagan las tareas, por ejemplo, en papel. Bueno, no sé, pongo una idea. Ahora, habilidades blandas, paciencia. Hay gente que no tiene paciencia en el tema de la inmediatez. Lamentablemente, en esta generación, y nosotros mismos a veces caemos en esto, ¿no? De querer las cosas en el momento. Escucha activa, saber escuchar, hacer preguntas relevantes. No hay que tener miedo a la hora de preguntar. Ninguna pregunta es mala, porque se supone que si yo estoy aprendiendo, tengo que preguntar. Y realizar tareas paralelas, ¿no? Como por ejemplo, yo sí puedo, a veces puedo hacer eso, pero hay personas que están desarrollados, están mejor desarrolladas en ese aspecto, ¿no? En la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo sin perder el enfoque. En investigación eso es importantísimo, procesar datos, escritura, entre otras, ¿no? Ahora, dentro de las habilidades blandas también tenemos la gestión del tiempo, ¿no? Eso es algo que yo he aprendido porque soy bastante disperso, pero cuando uno sabe cuáles son sus defectos, trata de enfocarse. Entonces yo trato de decir, esto lo hago en este horario, esto lo hago después, o esto lo dejo para después de almuerzo, pero yo todo lo voy apuntando, ¿no? Y luego voy y arrugo un papelito y ya tengo todo eso, ¿no? Autoaprendizaje, importantísimo en la era digital, ¿no? Ahora tenemos todo a la mano, desde el celular o en la computadora, entonces pueden leer sobre el tema. Por ejemplo, yo estaba leyendo mucho sobre capital intelectual y es una de las charlas también que voy a dar a futuro. Pensamiento crítico, sobre todo el tema de no creer necesariamente todo lo que te digan, hay que verificar. Siempre tienes que tener la habilidad de analizar, evaluar y resolver problemas complejos, ¿no? Vuelvo a repetir, todo lo que estoy diciendo está en la bibliografía, en la parte de abajo, ahí se llama, este artículo, por ejemplo, tenía como título Research Skill for Business Researcher, o sea, como habilidades de investigación para investigadores en negocios todavía. El trabajo en equipo, hay gente que no le gusta trabajar en equipo porque quiere dirigir, cuando uno debe dirigir después de haber aprendido a trabajar en equipo, ¿no? Presentación efectiva, hay que saber también presentar tus hallazgos o presentar la información que tienes, porque si no, no te van a entender o no te dejas entender. Y la inteligencia emocional, señores, es algo que algunos lo dejan pasar, ¿no? Capacidad para reconocer, comprender y gestionar emociones, o sea, hay que saber también madurar en este aspecto. Todo esto sirve, ¿saben por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, envía un artículo y le rechazan, uno tiene que saber gestionar sus emociones. No puede responder a la revista, no me dejan publicar, ustedes están en contra. No. Siempre cuando a uno le rechazan el artículo es por alguna razón concreta. Y lo dicen, ¿no? Los editores dicen no está dentro del objetivo de la revista, o la metodología que estás utilizando no es la correcta y por tanto no es de mi interés. O a veces te corrigen el artículo, te hacen observaciones y luego de eso te lo rechazan. Y tú debes saber
cómo responder. Entonces tienes que tener inteligencia emocional para no responder, en este caso a los revisores, de manera tajante, siempre agradeciendo, siempre tratando de controlar y tener un lenguaje académico bastante alturado, ¿no? Ahora, en la elección de la revista, existe mucha teoría sobre eso. Hay muchas personas que eligen la revista, que eligen las revistas por visibilidad. Entonces, y algunas eligen por coincidencia en los objetivos. Entonces, hay demasiadas aristas en el tema de elección de revistas. Yo he tratado de seleccionar algunas de acuerdo a las referencias que también tengo. Primero, hay algunos que eligen la revista por las tarifas de APC, tarifas más bajas o tarifas o APC que tengan o revistas que tengan descuento de APC, porque obviamente la universidad no tiene un presupuesto infinito, ¿no? Imagínense que alguien pague APC con pague APC de $4,000 cuando tu artículo es tu primer artículo, es muy raro, ¿no? Factor de impacto y puntuación. A ver, yo lo del factor de impacto, yo he dejado ahí el texto, pero el tema del factor de impacto lo he dejado, pero no necesariamente es algo que uno deba seguir. Lo que sí hay que tomar en cuenta de repente es cuál es la revista que tiene mayor cantidad de citas, o sea, es la que más se ve, ¿no? Ahora, entiendo que el factor de impacto tiene que ver con el cuartil, por tanto, si tienes más citas, tienes mayor factor de impacto, por tanto, mejor cuartil. Yo lo he leído de esa forma, ¿no? Entonces, la idea sería que tú escojas una revista, eso es lo que dice la bibliografía, tú escoges una revista que sea de los mejores cuartiles posibles, también de acuerdo a la experiencia que tengas. Si es la primera vez que estás publicando o que quieres publicar, no recomendaría ir a un cuartil 1 porque ahí también entraría un poco el tema de, con mi poca experiencia, ¿voy a poder llegar? Ojalá que sí, pero es mejor ir paso a paso, ¿no? El periodo de revisión, particularmente yo reviso mucho eso, ¿no? ¿En cuánto tiempo me responde el editor? ¿Cuánto tiempo se demoran en revisar? Por eso cuando yo dije que tenemos un artículo, por ejemplo, con producción alineado a los objetivos del desarrollo sostenible, calculando, el editor te responde en 2 semanas, la revisión son 3 meses, idas y vueltas 4 meses, 5 meses, a los 6 meses ya debería estar publicado, más o menos. Luego, prestigio de la revista, que va más o menos con el tema del cuartil, ¿no? Ajuste al alcance académico de la audiencia. Esta revista es específica de mi temática, es la revista que todo mundo de mi área lee, también eso es importante. Acuerdos transformativos, que son esos acuerdos que hacen los gobiernos con las editoriales. En el Perú todavía no hay. Hay esfuerzos, por ejemplo, de universidades por promocionar que los docentes vayan a las mejores revistas, pero es un inicio lo que estamos caminando todavía en este aspecto, ¿no? Reputación del proceso de revisión por pares. Ustedes saben qué revista tiene una revisión por pares buena y cuál es mala, ¿no? Tú mandas el artículo y te lo aprueban al mes. Es relativo, ¿no? Hay revistas y revistas, editoriales y editoriales que podrían tener o no una buena revisión por pares, ¿no? Disponibilidad de fondos. A ver, aquí hay algo importante. Cuando uno postula fondos externos, no fondos de la universidad necesariamente, no estoy hablando de Prociencia tampoco, a fondos fuera del país, de la Comunidad Europea, de la cooperación belga, de los contravalores, y así hay un montón de fondos de tipos de fundaciones, por ejemplo. Normalmente ellos te exigen que publiques en acceso abierto. Y normalmente hay algunos que han cambiado su política, ¿no? Pero normalmente dentro de ese fondo está el pago de APC. Entonces, a veces una revista es escogida por la temática y porque permite, por ejemplo, que el artículo esté en acceso abierto por el pago de APC. ¿Ay? Y como último, ¿no? La preferencia por el acceso abierto. Particularmente es muy positivo que toda investigación pagada por fondos públicos esté en acceso abierto. Entonces,
No necesariamente hay que pagar para que esté en acceso abierto. Ustedes pueden publicar en revistas de cielo, que son de acceso abierto, o pueden publicar en revistas híbridas, ¿no? Esas revistas híbridas no están en acceso abierto, disculpen, o en revistas Gold, donde sí se tendría que pagar a PC, pero podrías acceder al waiver, que es una de las cosas que también voy a hablar en un momento. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre el tema de los tiempos? Siempre es positivo que en temas de investigación ustedes revisen en cuánto tiempo una revista publica normalmente el documento. Cuando es recibido, cuando es aceptado, o sea, después de la revisión por pares y publicado. Estos tiempos son algo que esto es algo que ustedes deberían verificar siempre. Ojo, uno a uno. Aquí pongo un ejemplo de una revista, un artículo que publicamos en una editorial que se llama Emerald, donde hubo un call for papers y el artículo se publicó, y se fijan, es una cuartil 2 y se publicó en 6 meses más o menos, después de haber sido revisado y todo. El promedio es entre 6 y 8 meses, por eso a veces yo digo, cuando yo tengo un artículo en agosto, lo más probable es que se publique de repente en diciembre o en enero del próximo año, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en las revistas existe algo que se llama la publicación temprana. Dependiendo de la editorial, ustedes pueden tener estos nombres, ¿no? Ojo, es muy positivo que se publique de manera temprana los artículos, porque eso ayuda a tener mayor cantidad de visibilidad y posiblemente citas también, ¿no? Y ahora, ¿cómo elegir una revista? Muchas universidades han preguntado, no tengo presupuesto para PC, ¿qué es lo que debo hacer? Primero hay que ver si el país tiene descuento por defecto del descuento del APC. Existe un programa que se llama Reserve for Life, que ciertas editoriales se han unido a este proyecto, y básicamente lo que hacen es descontarte el precio del APC. Por tanto, nadie tiene por qué publicar pagando $4,000 o $3,000, porque el precio va a ser mucho menor de tener presupuesto de la universidad. No es obligatorio en muchas revistas pagar APC, sobre todo cuando las revistas son híbridas. La única diferencia, o sea, tengo dos discursos. Es positivo publicar en acceso abierto, pero en el caso de no tener dinero para APC, puedes publicar en revistas híbridas, ¿no? Que no va a estar en acceso abierto, pero tu artículo igual se va a publicar, ¿no? Ahora, no hay que centrarnos en la cantidad, sino en la calidad. Por ejemplo, Concitec menciona 2 bases de datos de revistas indizadas y al directorio Cielo, ¿no? Menciona Clarivate, Scopus y al directorio de revistas latinoamericanas Cielo. Ahora, una estrategia, y esto lo he mencionado varias veces y no ha cambiado, el 50% de revistas de Cielo está en Scopus. Por tanto, más o menos unos aproximadamente 700 revistas puedes publicar sin pagar APC. Ojo, más o menos, hay algunas que sí cobran, pero son muy pocas. Puedes publicar sin pagar APC y en español o portugués, por tanto, no estás necesariamente obligado. Por eso la estrategia que yo siempre digo es, publiquen si van a iniciar en una revista de Cielo, pero que también esté en Scopus. No importa, va a ser cuartil 4, pero de alguna forma vas a obtener mayor visibilidad, ¿no? Ahora, las recomendaciones para publicar en unas revistas: hay que seguir las instrucciones de autores al pie de la letra, hay que tener corrección lingüística, porque nosotros decimos que sabemos escribir y mentira, mandar a traducir por un profesional, hay que saber si hay que pago por procesamiento de artículo, Article Processing Charge, hay que ver si tiene o no tiene la revista, y acceder al waiver. Hay que buscar, hay que bucear, digo yo, porque lo más fácil es encontrar el APC, lo difícil es leer las letras chiquitas donde dicen que te exoneran. Y algunas revistas tienen pagos por servicios adicionales, ¿no? Con el tema de Visual Abstract, entre otras, ¿no? Recomendación también, cuando hagan un artículo, no dejar solo al autor corresponsal, todos deben participar. Acuérdense que cuando uno publica, todos son responsables del contenido. Hay que tener una lista de cotejo de todo lo que pida la revista, hay que registrarse antes, ¿no? Y enviar todo lo que la revista solicita. Ahora, el APC que he mencionado constantemente es un cargo
que cobran las revistas para que tu artículo esté en acceso abierto. Estas tasas están compuestas por distintos costos, ¿no? Por ejemplo, el costo del DOI, el costo del asistente administrativo, el costo de la plataforma, entre otras cosas, ¿no? Para mí, esto es una justificación más que el costo verdadero, pero es lo que está publicado, ¿no? Ahora, he hablado de la exoneración o waiver, que esto es importante. No es necesariamente el costo que te dice lo que hay que pagar. Existe el waiver, es la exención de cargos que algunas editoriales tienen, ¿no? Especialmente en aquellos países en desarrollo o con recursos limitados. ¿Qué es lo que te da el waiver? ¿O cuál es la justificación que tienen estas editoriales para que den una exoneración a ciertos países? Acceso equitativo a información, fomento de la diversidad, sobre todo porque no solamente por estar en Norteamérica o Europa vas a tener mayor posibilidad de publicar, cualquier otro país podría publicar. Y hay una problemática muy importante que es el que muchos investigadores no están al tanto de la existencia de estos sistemas. Muchas editoriales tienen estas exoneraciones o esta exención, le llaman, ¿no? Y la falta de información clave y accesible sobre los waivers puede limitar sus efectivos, ¿no? Por eso ya no estoy hablando tanto de APC, sino voy a hablar más de waiver. Varias editoriales ofrecen programas de exoneración de cargos para autores de países de desarrollo. Ojo, no es para todos. Estas políticas buscan mejorar la equidad, como he mencionado anteriormente, y algunas editoriales han optado por políticas rápidas. Por ejemplo, las revistas de acceso abierto del CEBIER, que un peruano publique en esa revista, porque el Perú está en el grupo B, va a tener un descuento del 50%. Imagínense. Entonces, el CEBIER lo hace de manera automática. De $2,000 descuenta el 50% y te cobra 975. Pero no es la única editorial. También Sage también está agregada a este programa y te dice que cuando el autor corresponsal resida en un país que está en el grupo A o B, va a poder publicar sin pago, o sea, sin costo, en 210 revistas que son de acceso abierto oro, así le llama, exención completa del APC. ¿Qué significa eso? Uno, el CEBIER te da un 50% y Sage te dice, de mis 1,100 revistas, en 210 puedes publicar sin pagar. Por eso no es necesariamente el no tener presupuesto un pretexto o un pretexto, sí, un pretexto para no publicar. Por ejemplo, en Reserve for Life, acá te dice, ¿no? El grupo B está Perú, ahí lo he puesto, y ahí está en el link, hay un Excel que ustedes pueden descargar para que vean todas las revistas en las cuales ustedes podrían publicar, no es obligatorio porque ustedes escogen realmente, podrían publicar con un 50% de descuento, que eso es, lo estaba analizando y estaba preguntando porque es bastante importante también ver en qué se usa el dinero de la universidad. No es pagar por pagar o publicar por publicar, hay que tener estrategias, ¿no? Como por ejemplo el publicar en revistas de cielo, donde no vas a necesitar traducción. Ahora, si dejamos el acceso abierto, no es obligatorio pagar APC, por ejemplo, en Emerald. No es obligatorio tampoco pagar en Wiley ni en Taylor & Francis, ¿no? En 2,300 de las 2,500 revistas de Taylor & Francis no es obligatorio pagar APC. En Sage, como he mencionado anteriormente, en 210 revistas. Entonces, si ustedes quieren publicar, pero no necesariamente en acceso abierto, tampoco hay obligación. Por tanto, es cuestión de saber, ¿tengo presupuesto? Sí, ok, voy por acá. No tengo presupuesto, voy por esta vía, ¿no? Ahora, algo que yo sí cultivo con los alumnos es de que de todas maneras accedamos al waiver. Hay una forma paralela a lo que he mencionado anteriormente. Cuando ustedes publican con alumnos y es su primer artículo o el primer artículo de un alumno, es positivo, por ejemplo, que el alumno mande una carta a la editorial, ahí está, los correos están públicos, y uno solicite que se descuente el costo del APC. Muchas veces te descuentan como mínimo un 30%, en algunos casos un 50%, y conozco 2 casos que descontaron el 100% del costo del APC. Sobre la afiliación institucional voy a tener una charla extensa la próxima semana, creo que es de acá a 2 semanas,
Pero lo que quiero recalcar es que hay que cuidar, cada universidad debe cuidar la afiliación institucional porque de esa forma va a posicionarse mejor en los rankings universitarios y va a cuidar la inversión, ¿no? Por ejemplo, para que no suceda esto, donde el docente coloca cualquier tipo de nombre o coloca cualquier nombre a la universidad, incluso lo traduce o con faltas ortográficas, lo cual hace que se creen nuevas fichas, ¿no? Y sin gestión de investigación es muy difícil. Importante, no contratar empresas para publicar, no es obligatorio. Yo creo que deberíamos fomentar la colaboración entre universidades, no contratar empresas para enseñar a redactar. Yo prefiero que también colaboren con otra universidad de manera de que puedan ustedes mejorar esa habilidad. Buscar trabajar con universidades para aprender a publicar, redactar y colaborar en proyectos, sobre todo eso. Eso es muy positivo porque las universidades tienen experiencia. Si ustedes son una universidad pequeña, deberían colaborar con esa otra universidad, ¿no? Y para terminar, los factores que afectan el número de publicaciones. Existe mucha bibliografía realmente. Entre ellas, por ejemplo, está la experiencia de investigación, la movilidad académica que ya he mencionado, la asistencia a conferencias, la mentoría, la capacitación, entre otras. O sea, existen factores ambientales, personales y situacionales. Pero también existen factores individuales, institucionales y nacionales. Por ejemplo, dentro de los factores nacionales tenemos la ley universitaria, ¿no? Que de alguna forma dio el camino por donde ir a las universidades, pero también tenemos factores institucionales que son toda la normativa que he mencionado anteriormente, que por ejemplo en la 043 de las condiciones básicas de calidad necesitas aproximadamente 27 documentos, disponibilidad de fondos, ojo, no estoy hablando de fondos propios, estoy hablando de disponibilidad de fondos que el docente pueda acceder. Por ejemplo, le aviso de una convocatoria de la Comunidad Europea, de la cooperación belga, de alguna universidad de Estados Unidos, donde él con su grupo de investigación puede postular. Y dentro de los factores individuales hay que diferenciar también, no solamente es todo lo que es el docente, sino a qué disciplina redita el docente. Si es de medicina, quizás va a tener mayor posibilidad de publicación porque las revistas de medicina publican con mayor frecuencia. Ahora, para resumir, dentro de los factores que afectan la productividad de la investigación en la universidad está el financiamiento, ¿no? Cargas de trabajo elevadas es negativo, por ejemplo. Por eso cuando el docente ya se convierte en docente investigador, dedica más tiempo a la investigación y menos a la docencia, pero tienes que llegar a ese nivel, ¿no? Colaboración débil, o sea que no tienes necesariamente acuerdos con otras universidades o otros colegas. Políticas de investigación fragmentadas, cuando ninguna de los reglamentos conversa entre sí. El reglamento del docente investigador no conversa con el reglamento de proyectos ni con la política general. Escasez de investigadores, eso es algo que estamos sufriendo en la universidad, porque la mayoría de investigadores están trabajando de repente en la práctica privada, ¿no? Acceso limitado a bases de datos es algo que está ampliamente demostrado, ¿no? Que a mayor acceso a información vas a tener artículos de mayor calidad y sistema de mentoría y recompensa eficaces. ¿Cuántas universidades tienen un programa de mentoría donde realmente se fomente la formación de capacidades de alumnos, ¿no? Desde que inician hasta que terminan? Pero también hay factores individuales, la falta de proactividad de uno mismo, compromiso con la investigación, preparación inadecuada, falta de interés en la investigación, falta de eficacia, barreras culturales. A veces uno también tiene ciertas barreras o políticas también, ¿no? Sobre todo para motivarte a investigar. Ahora, se pueden clasificar 3 categorías que aumentan la productividad del investigador: el conocimiento, la motivación y los factores organizacionales. A ver, conocimiento de investigación propiamente dicha, conocimiento para generar nuevas ideas. A veces tú te centras en una idea y ya no generas más y te quedas con lo que has publicado hace 20 años. Tampoco es la idea. Hay que ir constantemente renovando. Conocimiento de procedimientos para publicar, lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Saber qué revista es a la que debo ir, por ejemplo, ¿no? O cuál es el proceso para publicar. Conocimiento de la gestión de la carga de trabajo, cuánto tiempo me voy a dedicar a docencia, cuánto tiempo me voy a dedicar a gestión, cuánto tiempo me voy a dedicar a investigación. Hay que también, la motivación se determina
sobre todo por la importancia que el profesorado le da a publicar investigación, hay que darle mucha importancia. El disfrute de la conducta investigativa también, ¿no? O sea, disfruto haciendo investigación, disfruto enseñando a mis alumnos a hacer investigación, sobre todo creerse también en la capacidad de producir nueva investigación o publicaciones. Y como he mencionado, hay que disfrutar lo que uno hace, ¿no? Organizacional, bueno, las expectativas claras y objetivos de la institución está realmente alineado a que puedan hacer investigación o no. De repente, la universidad no le toma tanta importancia. Efectividad del sistema de incentivos, ¿no? Sistema de incentivos como, por ejemplo, el convertirse en un docente investigador, ¿no? El tener un curso al año, políticas y prácticas de apoyo a la investigación, como un reglamento de publicación donde te diga, ¿no? Así debes, si tú quieres publicar, nosotros podemos pagar el APC, nosotros podemos pagar la traducción. La influencia del clima organizacional también es, un poquito, con, por ejemplo, cuáles son las condiciones que me da la universidad. Tengo laboratorios, hace convocatoria de proyectos, obviamente es convocatoria de proyectos, no simplemente dar el proyecto. Tengo equipos que la universidad ha comprado a partir de ciertos procesos administrativos, tengo alumnos, tengo tesis, se fomenta la investigación formativa, entre otras. Y bueno, esto sería todo. Al último he tenido que cortar unas cositas, pero quedo atento a las preguntas y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Josmel. Sí, ya el tiempo nos va ganando un poquito, pero me gustaría igual regalarte unos minutos para que puedas despedirte de las personas que están conectadas. De hecho, bastantes saludos de diferentes universidades. Por ahí también vi a Vitelio Ascensios, que nos acompañó en un webinar hace años. Y para las personas que preguntan, sí, vamos a compartir el PPT. Yo la próxima semana vamos a estar dejándoles un enlace, así como ven el registro de asistencia en la caja de comentarios, van a también ahí tener las presentaciones. Pero nada, te damos pase para que puedas pedirte a las personas que se han conectado el día de hoy. Listo. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias al Ministerio de Educación por la oportunidad. Espero de que haya despertado un poco de curiosidad. Si se dan cuenta, el tema de investigación no es solamente desarrollar artículos, sino es proyectos, formación, habilidad, un poco también de habilidades blandas, que eso que estamos olvidando, y sobre todo algo que es muy importante y es algo que me gustaría recalcar, que es el desarrollo del capital humano. Es muy, muy importante para que la universidad pueda desarrollar todo esto, ¿no? No es simplemente tener normativas, en el papel podemos cumplir, pero lo importante es quién va a hacer ese trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nuevamente, disculpas a las personas que estuvieron conectadas desde las 6 de la tarde. Y nada, muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar todavía con nosotros acá, más de 500 personas conectadas. Y nada, muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas. Hasta luego.